diferentes ponentes para esto. Cada ponente va a tener entre 15 y 17 minutos para hacer sus presentaciones. A medida que se vayan haciendo las ponencias, vamos a ir recolectando preguntas por escrito. Nos van a ayudar con eso. Al final de las ponencias vamos a leer las preguntas y a discutir sobre esas preguntas, así que les invitamos a participar activamente. Primero tenemos a Julián Barsky de Página 12 y del Centro Psicoanalítico Argentino, haciendo honor a los argentinos que hacemos mucho psicoanálisis. Julián es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, autor de varios libros sobre Asia y ganador del concurso de letras no ficción del Fondo Nacional de las Artes en el año 2021. Y tiene el premio CONEX de Letras, que es un premio muy prestigioso en la Argentina. Se especializa en estudios culturales de Asia Oriental y Medio Oriente, cruzando la antropología, la filosofía y la política. Es editor además en Página 12 y ha publicado en medios como Le Monde Diplomatique, National Geographic y Clarín. Y además dicta seminarios sobre el mundo islámico, cultura china, japonesa y coreana. Julián, por favor. ¿Se mueve? Ahí está. ¿Está fijo? El trabajo que presenté para este encuentro se llama El impacto de las importaciones chinas en la industria argentina bajo Milei, el caso Techin y la industria del acero. En agosto de 2023, cuando todavía era candidato presidencial, Javier Milei, perdón, necesito agua que se me secó la boca. Cuando todavía era candidato, Milei reveló un poco cuál iba a ser el tipo de relación que iba a tener con China y declaró en una entrevista: los del sector privado serán socios comerciales. No pactamos con comunistas porque allá la gente no es libre. El gobierno chino no le devolvió el golpe de entrada, ¿no? La dejó pasar, ¿no? Con sutileza taoísta, ¿no? Escondiendo la fuerza para expresarla en el momento indicado. Y la Cancillería china le respondió: creemos que si el señor Milei puede venir a China y ver el país por sí mismo, encontrará una respuesta muy diferente a la pregunta de si los chinos son libres. En septiembre del 2023, Milei volvió a decir: no voy a hacer negocios con China, ni con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad. Los comunistas no entran ahí, tampoco Putin, ni siquiera Lula. Queremos ser el faro moral del continente. Es decir, él estaba insinuando nada menos que iba a romper la relación diplomática con los dos mayores compradores de las exportaciones argentinas. El dato: el primer semestre del 2024, Brasil fue el primer comprador de Argentina, comprando el 16% de nuestras exportaciones. Y en ese mismo lapso, China fue el segundo, con el 9,4% de las exportaciones, ¿no? Nos compran las principales exportaciones, que no son muchas, por cierto. Y en lo que respecta a importaciones de Argentina, la dependencia que tenemos de China y de Brasil es bastante más grande. En septiembre del 2024, Milei fue a un programa de televisión con una vedette y él reveló que se había reunido con el embajador chino. Y ahí empezó a cambiar todo. Él enfatizó con un gesto de sorpresa lo siguiente: tuvimos una reunión y al otro día nos destrabaron el acuerdo swap de intercambio de monedas. China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que nos piden es que no los molesten. Y anunció su decisión de viajar a China. Entonces la diva televisiva que lo entrevistaba le encargó algo al presidente, ya era presidente en ese momento, para cuando viajara. Le dijo que nos manden uno de esos taxis aéreos que tienen allá en China. Y el entrevistado se sinceró y le dijo: voy a viajar a China, si usted me dice lo que quiere, yo se lo pido. Total, si voy de mangueo, mangueo más. ¿Qué significa manguear? Mendigar. Ese viaje nunca se concretó, pero hubo una reunión de Milei con Xi en la cumbre del G20, en Río de Janeiro. Luego de eso, en junio del 2024, la presidencia argentina le agradeció públicamente a China la confianza depositada en nuestro plan económico, ¿no? Se empieza a cambiar cada vez más el discurso.
El gobierno chino le acababa de informar que le iba a desembolsar el equivalente a 5.000 millones de dólares a partir del acuerdo swap de intercambio de monedas, ¿no? Yuan, pesos argentinos, que se había firmado ya en el 2020 con el gobierno anterior. Esos acuerdos China los usa para asistir a países en desarrollo que son miembros de la Franja de la Ruta, y este desembolso le permitió a Milei reforzar las reservas del Banco Central, lo cual es clave para él porque lo necesita para anclar el precio del dólar, para evitar una devaluación, que es lo que genera inflación. Entonces, el giro copernicano de Milei se debió menos al pragmatismo que a una necesidad económica casi desesperada de dinero fresco. Todavía el Fondo Monetario no le estaba dando plata. Y hagamos un poco de historia, ¿no? Desde 1955 en adelante, cuando fue el golpe de Estado contra Juan Perón, hubo una sucesión intermitente, pero muy sostenida de gobiernos neoliberales en Argentina, que aplicaron políticas desindustrializadoras. Eh, y nunca como hoy, en Argentina, desde la cima del poder político, se había tenido un discurso tan expresamente antiindustrialización, explícito, idealizando un modelo agroexportador que se terminó en 1929, como si hoy las condiciones globales fuesen las mismas, y también ignorando que ese modelo agroexportador fue en gran medida la base de la primarización de la economía argentina y por lo tanto de su subdesarrollo. China observa todo este fenómeno con mucho interés, como es lógico, porque las economías de Argentina y China son bastante complementarias. Y China demanda, lo mismo que el resto de Latinoamérica, energía, alimentos no procesados, en el caso de Argentina son carne y granos, muchas hojas sobre todo, y minerales, en bruto, no procesados. Y a la vez China ve en Argentina una economía que es muy receptiva de sus manufacturas industriales. Y el resultado es que entonces hoy Argentina beneficia, queriéndolo o no, la industria china y perjudica la industria propia. Ahora vamos a ver por qué. En la exposición Expo Agro, el presidente Milei declaró: se utilizó la prosperidad de un sector prolífico como el agro para financiar sectores poco competitivos en nombre de un empecinamiento absurdo con tener una industria nacional para sustituir importaciones, ¿no? La política de sustitución de importaciones que generó desarrollo industrial en Argentina, por supuesto. Y agregó: quiero terminar con otra falacia con la que nos han estado mintiendo por 100 años. Y es el tema de que la industria hay que protegerla porque genera puestos de trabajo. O sea, considera que la industria no genera puestos de trabajo. Eh, y entonces agregó, porque si en el proceso de apertura de la economía ingresa un producto de menor calidad, perdón, de mejor calidad, un producto importado de mejor calidad o a menor precio y quiebra una empresa argentina, en consecuencia, los consumidores van a tener más dinero en el bolsillo y lo podrán gastar en otros sectores de la economía y hacerla florecer. Entonces agregó, basta de mentira proteccionista. Y de inmediato agregó que está planeando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tratado por el cual Trump no parece tener ningún interés, por cierto. En paralelo, el Ministerio de Economía anunciaba una rebaja a los impuestos de importación de ropa y calzado, aduciendo que Argentina tiene los precios más altos de la región, lo cual automáticamente, si vos bajás los impuestos de importación de ropa y calzado, va a haber un aumento muy fuerte de las importaciones producidas en los talleres chinos. Salió a hablar en este contexto, a protestar directamente, un personaje que generalmente no hace estas cosas, que es Paolo Roca, ¿no? El dueño del mayor grupo metalúrgico multinacional argentino y de los más grandes del mundo. Prácticamente es la única industria multinacional argentina, ¿no? Y en octubre del 2024, Pablo Roca le empezó a reclamar a Milei un papel más activo del Estado en la protección de la industria y empezó a cuestionarle las importaciones chinas, considerando que, y esto es textual, si bien esas importaciones ayudan a controlar la inflación, tienen un poder destructivo de la actividad industrial. Y le pidió al gobierno que haga explícito su apoyo porque nuestra agenda requiere inversiones importantes que se pueden hacer solo si hay rentabilidad. La cancha está inclinada, ¿no? Jugamos cuesta arriba, estaba diciendo. Nuestra industria puede competir con todos, habla de la suya, ¿no? De la tecnometalúrgica, puede competir con todos menos con China. Y entonces Roca justamente ponderó las acciones que toman otros países del mundo para proteger su industria
¿no? Acá hemos tenido seminarios sobre Corea para ver cómo ha sido el desarrollo industrial de Corea, proteccionista, y puso de ejemplo, por un lado, Estados Unidos con su giro en la defensa de la industria, y lo mismo sobre Europa y Japón. El problema para los intereses personales de Roca es que China produce el 50% del acero del mundo. Y como China redujo su consumo, porque redujo su crecimiento del PBI, ahora está colocando 120 millones de toneladas de acero por año para la exportación en el mundo, ¿no? Hay más oferta, entonces tiene más competencia Roca. Entonces, el grupo Techin, explicaba él, factura 7.000 millones de dólares al año y tiene en Argentina 20.000 empleados. Y explicó que si se suma la cadena de valor de nuestra empresa, o sea, la empresa Techin, que es un grupo, un conglomerado, la facturación llega a 11.000 millones de dólares por año y hay 50.000 familias que dependen de los negocios con la empresa. Y subrayó que la industria argentina en general emplea a 1,4 millones de personas en blanco. Eh, entonces, Roca dijo que China es casi el único competidor global que tiene él en la producción de venta de tubos con costura y sin costura de acero, y advirtió que se está generando una primarización de las economías de América Latina y llamó a buscar un acuerdo entre países para plantarse más firmemente a- ante China para negociar de otra manera. La Unión Industrial Argentina, ¿no? Que es la mayor cámara de la industria de todas las ramas en Argentina, también dio a conocer una encuesta que hizo en 2025 entre sus miembros, y ellos resaltaban que la principal preocupación que tienen son los altos costos en un contexto de competencia desleal por estos productos importados a precios bajos, algo que se potencia con el hecho de que el gobierno de Milei tiene el dólar de alguna manera artificialmente planchado para que no haya devaluaciones y no haya inflación, ¿no? Entonces, eso genera un doble daño en la economía porque traer productos importados es muy barato y exportar es muy caro. O sea, no le sirve a nadie. Entonces, dijo el informe de la UIA, es preocupante que la agenda de integración comercial no esté acompañada de una agenda de competitividad dentro del país. La competencia frente a las importaciones de ciertos países se torna desigual. Y esta medida va a llevar a un industricidio, ¿no? Nunca escuché que la UIA hablara en estos términos, que es una institución bastante conservadora, esto llevaría, dice la UIA, a la destrucción de miles de puestos de trabajo y al quiebre de cientos de industrias. La decisión favorece la competencia de productos importados que ingresan a precios irrisorios debido al dólar barato en Argentina y los costos laborales e impositivos bajos que tienen los productores en los países asiáticos. El sector textil, que es una subparte de la industria, eh, tiene un perfil de pequeñas y medianas industrias. Las pequeñas y medianas industrias son las que emplean más mano de obra en Argentina, en total, comparado con las grandes, y suman en el sector textil 24.000 empresas que emplean a 540.000 trabajadores. La industria textil es una de las ramas más afectadas de esta ola importadora desde China, no solo desde China, por supuesto, porque también viene desde Brasil y de otros países, pero China hoy por hoy es el principal factor en este sentido. Y según datos del INDEC, que estudia desde el Estado los datos de la economía, el sector de la industria textil está usando apenas el 34% del uso de su capacidad instalada de producción, de su maquinaria. Solo están usando el 34%. Esto da la pauta de la crisis que está apenas comenzando. Y en 2025, un industrial llamado Marco Meloni dijo acerca de la producción textil que esta apertura de importaciones pone en riesgo 60.000 puestos de trabajo, ¿no? El arancel a la importación de ropa y calzado era del 35%, bajó al 20%. Es una reducción muy grande. Y dijo Meloni, ya llevamos 12.000 puestos de trabajo oficiales perdidos y estimo que tanto en el sector informal, otros tantos, ¿no? Repito, 12.000 puestos de trabajo perdidos oficiales en el sector formal y otros tantos en el informal. Hay mucha informalidad en la economía argentina. Entonces, a esto se suma, decía él, el dólar planchado y en 4 años vamos a perder 60.000 puestos de trabajo, teniendo en cuenta que ya se cerraron 12.000 pymes en el primer año de gobierno de Milei y bajo el gobierno de Macri fueron 26.000 empresas las que se cerraron en 4 años.
Claro, ¿por qué no se puede competir también? Hay rasgos propios de la economía china, que es que en China hay grandes empresas públicas que están ligadas a la producción. Esto es un rasgo muy propio de la economía china. Y son empresas de energía y bancos en gran medida y que operan de una manera, por un lado, muy eficiente, otorgan subsidios a empresas, estos bancos, que a la vez es muy difícil competirles desde Argentina. Ya de por sí es difícil competir con China por el nivel enorme de producción de escala que ellos tienen, con lo cual bajan los costos, y además está el apoyo estatal, eh, porque les interesa que salgan a competir al mundo. Entonces, además hay empresas públicas en China que pueden ir a pérdida o no tener margen de ganancia, lo cual no es problema porque ellos tienen un pensamiento más estratégico a nivel general, o que reciben créditos muy subsidiados y logran mejores precios para sus productos y servicios. Entonces, con semejante escala y el Estado detrás ayudando, las empresas argentinas del acero no pueden competir con esto. Por eso lo lógico sería no bajar aranceles, no abrir las importaciones, sino subir aranceles a la importación para proteger la industria nacional. Entonces, la relación que va teniendo Argentina con China está repitiendo el mismo tipo de relación que tuvimos en los siglos XIX y principios del XX, primero con Inglaterra y después con Estados Unidos. Esto es, una vinculación que es de tipo más bien extractiva, donde China invierte tanto en minería, puertos, trenes, y esto profundiza la primarización de la economía argentina. Cuando Inglaterra a fines del siglo XIX invertía en trenes en Argentina, en trenes desde el interior hasta el puerto, para exportar materias primas con poco valor agregado al primer mundo. Entonces, y este era el eje del modelo agroexportador, ¿no? El cual nos dejó en el subdesarrollo. Entonces, la escalada de la guerra de aranceles que está impulsando Trump es probable que vaya a causar daños colaterales importantes en Argentina, y aun cuando la simpatía entre Milei y Trump es notable, ¿no? El argentino viajó 9 veces en un año a Estados Unidos, Argentina no salió inmune a todo esto, eh, a la elevación de los aranceles de Trump, no quedamos afuera, y a los productos argentinos les cobran una tasa del 10% para entrar a Estados Unidos, pero además lo más problemático se da en el acero y en el aluminio, lo que produce Techin, porque ahí la tasa es del 25%. Esto destroza a la industria argentina, el arancel que le puso Trump. Y en el caso de estos metales, las empresas están calculando que la reducción de las operaciones de exportación argentina de productos manufacturados, uno de los pocos que tenemos, va a caer en 600 millones de dólares al año. Y en el caso de las pequeñas y medianas empresas que también exportan, el daño va a ser mayor todavía. Entonces, al aplicar Estados Unidos aranceles proteccionistas extravagantes a los países industrializados, como por ejemplo China, cuya exportación mayoritaria iba a Estados Unidos, China va a salir a buscar nuevos mercados por el mundo a precios de liquidación, porque tiene sobrestock. Y Argentina, con su apertura de importaciones que va a contracorriente del mundo, va a poner en riesgo todavía más a la industria nacional. Al mismo tiempo, Trump le sigue pidiendo a la Argentina que impulse una mayor liberalización de las importaciones. La semana pasada, en su visita a Buenos Aires, que coincidió con un préstamo que le acaba de dar el Fondo Monetario Argentina de 20.000 millones de dólares, 20.000, visitó la Argentina el secretario del Tesoro norteamericano y lo primero que hizo fue pedirle a Milei que termine con el swap que tenemos con China, ¿no? Ese intercambio de monedas, que Argentina lo usa un poco a modo de préstamo. Es muy complejo esto, pero y lo que aducía el secretario del Tesoro es que Argentina tiene que evitar lo que ha pasado en África, donde China firmó acuerdos rapaces, estas son palabras textuales del secretario. China firmó acuerdos rapaces donde se adueñaron de derechos minerales y los endeudaron con arreglos secretos. Esto en parte es verdad, pero lo que proponen del otro lado tampoco es tan distinto. Pero el swap argentino no implica esta clase de acuerdos, por otra parte, no implica que haya que entregarles minerales a China, son cosas que están por separadas, son cuestiones financieras. Entonces, lo que busca Estados Unidos es que China no avance en Sudamérica, obviamente, y que no encare proyectos de infraestructura, ¿no? Hay dos grandes represas chinas detenidas en Argentina, es un tema muy largo y complejo. Y en este contexto, el gobierno argentino además flexibilizó la ley antidumping. China feliz. Por lo tanto,
la sobreproducción que existe hoy en el mundo, cuando se cierra el mercado norteamericano, va a empezar a navegar hacia puertos alternativos a precio de liquidación. De modo que Argentina hoy asiste a una tormenta perfecta. O sea, quienes entendemos esto, que es muy complicado, estamos muy preocupados, porque se está inaugurando la cuarta oleada de desindustrialización por vía de una lluvia de importaciones liderada por China y seguida por Estados Unidos y Brasil. Lo curioso, que ya lo decía hoy Richard, es que en 2025 Estados Unidos promueve una política proteccionista y China al mismo tiempo empieza a abogar por el comercio internacional lo más libre de impuestos posibles. Bueno, hay un cambio radical acá. Y Milei se instala en la postura china del libre comercio. Eso es lo extraño. Y a la vez se alinea políticamente con Estados Unidos. Y esta contradicción, además de las tensiones políticas que genera, va a generar problemas económicos. Cuando ocurrió esto en el pasado, el resultado fue una extranjerización de la economía argentina, con apropiación de recursos naturales a precios muy bajos. Entonces, las grandes potencias industriales del mundo aprovechan siempre estas crisis argentinas para internacionalizar sus empresas. Entonces, es una posible segunda oleada de desindustrialización, lo que podemos tener en ciernes, y el resultado podría ser una significación de la economía argentina y una apropiación mayor de commodities de exportación, dominando China tanto la explotación minera como la logística, a veces también pone la mano de obra, lo cual dejaría poco margen de ganancia a nuestro país. Y si todo esto reprimariza más la economía argentina, la continuidad del subdesarrollo está garantizada. Y políticas de este tipo benefician en la relación económica bilateral a las potencias como Estados Unidos o China, no al país. Y especialmente, creo yo, va a beneficiar a China, ya que Argentina cumple su rol de exportador primario hacia China, mientras que China inunda el país de manufacturas, ¿no? En los hechos es una relación complementaria, sí, pero desigual, porque el desbalance comercial en favor de China es muy grande, y no es culpa de China que los gobiernos argentinos tomen este camino opuesto en casi todo a lo que han hecho China, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? China se beneficia por las políticas de Milei en detrimento del desarrollo industrial argentino. Es curioso. La relación diplomática entre Argentina y China durante Milei ha sido cambiante y está condicionada por la influencia de Trump, que está yendo a fondo en su competencia con China. Y si Milei sigue siendo un peón de Trump, esto podría enfriar más la relación con Xi, pero al mismo tiempo se da la paradoja de que las políticas económicas argentinas terminan aceitando la relación comercial con China a nivel del sector privado. Entonces, de profundizarse la pugna entre China y Estados Unidos, Milei quizás opte por sacrificar su relación con Beijing, pero Argentina tiene en Estados Unidos y en China dos importantes socios comerciales de los cuales no puede prescindir de ninguno de los dos, porque el daño a la economía sería muy fuerte y Argentina necesita moverse con independencia y requiere planear su estrategia económica partiendo de políticas y realidades con una perspectiva latinoamericana para crear planes en función de esto y de sus propios intereses. Saber si todo este proceso va a ser beneficioso o perjudicial para Argentina es incierto. Quien les habla, yo renuncio de antemano a cualquier prejuicio sinófobo y sinófilo. Aspiro a ser sinólogo en todo caso, pero el final de esta historia está abierto y la avidez de dólares que tiene Milei no se sacia con el acuerdo swap chino y ahora negoció el crédito con el Fondo Monetario a cambio de que rompa con China. Pero Milei necesita que el swap con China continúe, hay 18.000 millones de dólares más en danza, y en el escenario de la geopolítica Milei está necesitando bailar con Trump y con Xi en un juego que puede tensarse, si se tensa la relación entre China y Estados Unidos, y lo más probable es que Argentina sea intimada a tener que elegir, pero no se puede bailar un tango de a tres, y creo que Milei ya tiene claro con quién está dispuesto a bailar. Muchas gracias, Julián. Creo que nos dejas varias reflexiones sobre cómo los países de América Latina pueden o no ejercer no alineamiento activo, ¿no? Que es una de las grandes discusiones, que parece que el margen de maniobra es cada vez más pequeño. Vamos a dar paso a la presentación de Cristian Zurita, de la Fundación Mil Hojas de Ecuador.
Cristian Zurita es periodista, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador en reemplazo de Fernando Villavicencio, es coautor de 5 libros, entre el que sobresale El Gran Hermano, Historia de una simulación, y Arroz Verde, la industria del soborno. Es ganador del Premio Nacional de Periodismo Jorge Mantilla en 2 ocasiones, ganador del Premio Sociedad Interamericana de Prensa, finalista del Premio Latinoamericano de Investigación por 2 ocasiones y fue becario del programa Reagan Fassel del National Endowment for Democracy en 2024. La presentación de Cristian va a abordar el tema preventas petroleras entre Ecuador y China, condiciones y contratos. Gracias, Cristian. A propósito de tu intervención, se me venía, gracias, la primera. Perfecto, sí, se me venía a la mente, pues la imagen de lo que significa tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, ¿sí? Y creo que el tema al que yo trato de abordar en la mañana de hoy justamente pasa por las consecuencias de lo que significó en cierto momento tomar decisiones que parecían pragmáticas, pero que en realidad obedecían a principios dogmáticos generados por la política. Y si bien ustedes pueden ver en la pantalla, el inicio de mi presentación de alguna manera identifica quiénes son los principales actores de todo lo que significó el proceso de preventa de crudo ecuatoriano, que son aproximadamente 18.000 millones de dólares en deuda, sobre una entrega de aproximadamente 1.300 millones de barriles de crudo en diferentes condiciones. A propósito de consecuencias, quise empezar esta locución con estas frases que en cierto momento pues jugaron un papel preponderante dentro de lo que significó la toma de decisiones, ¿sí? Esta primera frase que fue parte de que fue dada por la ministra María Elsa Viteri, cuando todavía no se terminaban de ajustar los acuerdos con China, refleja lo que ella de alguna manera estaba abocada y a lo que terminó cediendo por condiciones políticas. Y pues la segunda es unas reflexiones del que fue ministro de Finanzas, que terminó justificando las condiciones de los acuerdos que el Ecuador tuvo con China, ¿sí? La tercera, pues, es uno de los medios más prestigiosos y profundos que investigan las relaciones con respecto a los acuerdos y las distorsiones que existen en el mercado con respecto a los negocios que se hacen en el petróleo, y con respecto al Ecuador señalaron que básicamente sería imposible determinar con cuántos barriles de petróleo efectivamente se pagó la deuda que el Ecuador contrajo en 13 contratos con China. Determinar eso prácticamente se vuelve imposible. Requeriríamos contar con todos los conocimientos de embarque que Petroecuador entregó a Petrochina, y a su vez a las diversas empresas tercerizadoras que se encargaron de negociar en toda la costa oeste del Ecuador el crudo ecuatoriano, en un negocio que netamente le permitió a Petrochina entender un negocio que no conocía. Porque Petrochina, si bien es un trader muy importante y tiene un músculo económico por demás poderoso en el planeta, no entendía cómo hacer negocios en la costa oeste, ¿sí? Y el único país exportador de crudo en la costa oeste, ¿sí?, es el Ecuador. Así que a partir de allí, pues empezó una historia que se basa básicamente en una condición de expoliación, pero con una base de responsabilidad estatal enorme. Sí, esto no solo pasa por China, esto sobre todo pasa por nosotros. Y para responder, pues existen aproximadamente 55 nombres directamente involucrados en lo que significa la toma de decisiones.
y en procesos judiciales en los cuales no se ha avanzado absolutamente nada en el Ecuador, pero afortunadamente sí existen sentencias ya en firme a nivel federal, sobre todo en las Cortes Federales de Nueva York, donde los principales lobistas pues ya han sido juzgados por las propias delaciones y acuerdos de cooperación que han tenido con la justicia norteamericana. Bueno, un poco en términos generales, las condiciones desfavorables obviamente son contratos que se establecieron con fórmulas de precios que depreciaron el valor del crudo ecuatoriano. Y esto pasa básicamente porque se manejaron acuerdos totalmente discrecionales y secretos en cada uno de ellos. Yo les había señalado que son 13 contratos aproximadamente firmados y en cada uno de ellos las condiciones se fueron convirtiendo más desfavorables al país en la medida en que se firmaban. Ya vamos a saber un pequeño ejemplo con respecto de esto, pero para darles algunas cifras, por ejemplo, en el primer contrato que se firma en el año 2009, sí, por aproximadamente una facilidad petrolera de $1.000 millones, les recuerdo que les había dicho que son aproximadamente 18.000 millones de dólares en préstamos, se establecieron las reales condiciones de lo que significa el manejo de la fórmula, que es donde se encuentra el principal problema de los contratos. Déjenme ir un poco más adelante. Nunca sigo mi... Aquí, sí. De alguna manera, el secreto que se guardó y que de alguna manera quedó en evidencia a partir del año 2014 con filtración de información entregada por propios funcionarios de Petroecuador, identificó que existían una serie de inconvenientes y arbitrariedades y discrecionalidad en lo que significa el establecimiento de la fórmula, que para lo que significaba en cada uno de los contratos era el precio WTI, que es el West Texas Intermedium, que se tomaba como referencia, más un diferencial, ¿sí? Y un premio que debía entregar por lo regular la empresa. El premio significa, un beneficio entregado por la empresa para mejorar el valor final del crudo, que en primera instancia se estableció en un valor de $1.25. Pero en la medida en que esos contratos se fueron firmando, este premio fue disminuyendo hasta prácticamente 50 centavos, hasta 49 centavos, y aumentando lo que significa el punto 2, que es el diferencial. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el diferencial? Y es donde efectivamente se tomaron las medidas más discrecionales y arbitrarias, ¿sí? Se tomó como ejemplo el crudo, la diferencial ASCI, que es una valoración de los crudos ácidos del Golfo de México, ¿sí? Más un ajuste de calidad valorado, ¿sí? En una calidad específica de 29 grados API del crudo del Golfo de México, alzando la calidad eh, de este componente de ajuste de calidad en precio de lo que significó el crudo ecuatoriano, porque obviamente no tiene mejores condiciones. De hecho, el crudo ecuatoriano está bajo los 20 grados y eso significa un perjuicio directo en lo que significa la formulación final del precio. Al final, a partir del año 2013, el factor flete jugó un papel preponderante cuando se firmaron algunos acuerdos a partir de un contrato, de un adendum firmado al primer contrato en el cual, déjenme ver, sí, en el cual pues básicamente se identificaron nuevas formas de estructurar lo que significó el proceso de flete en el crudo ecuatoriano. Este cuadro es por demás importante porque el Ecuador no tuvo forma de comparar el precio que entregaba a China, ¿sí? En los acuerdos que mantuvo con PetroChina hasta el año 2021. Es decir, los primeros contratos se firman en el año 2009 y solo a partir de 2021 se pudo establecer
las reales condiciones de lo que significaba el diferencial en el impacto real del precio del crudo, ¿sí? Y aquí se puede ver con claridad que la línea roja es que el precio del diferencial, si se lo puede ver aquí con un poco de claridad, existen diferencias entre la venta en el mercado internacional con línea roja a las ventas que se le entregaba como pago de la deuda a PetroChina, existen diferencias que van desde el $3,47 hasta $5,47, ¿sí? En un mismo año, ¿sí? Por lo tanto, pues a partir de este ejercicio que realizó con el real precio del crudo realizado por ventas spots, es decir, un margen del crudo ecuatoriano vendido en el mercado internacional, se dio cuenta de lo que significa el perjuicio que el Ecuador había enfrentado desde el año 2009. A la final, si podemos hablar de términos promedio, podríamos decir que el precio por barril se vio afectado en alrededor de $7, ¿sí? Sea por identificación del diferencial, o sea, por beneficios especiales que tuvo PetroChina en lo que significan los negocios de fletamiento. Justamente, uno de los últimos descubrimientos que se hizo con respecto a los contratos que se firmaron de forma reservada fue encontrar los negocios de fletamiento y fue una de las causas por las cuales la organización y el movimiento Revolución Ciudadana logró llevar a juicio político al expresidente Guillermo Lasso, ¿sí? En un acto de poco entendimiento por parte de la Corte Constitucional que permitió ese enjuiciamiento, porque a la final cualquier tipo de renegociación no partió por el gobierno de Guillermo Lasso, partió por el gobierno de Lin Moreno, y él no tuvo en realidad mayor eh, eh, capacidad de intervenir en lo que significa beneficio o perjuicio dentro de lo que significó el establecimiento de la fórmula final del precio en cada una de las contrataciones celebradas desde 2009, ¿sí? Pero logró identificar, ¿sí? Que solo en una negociación, ¿sí? A partir del año 2020, ¿sí? El beneficio inmediato que recibía el Ecuador, ¿sí? Solo por el tema de flete eran $1.400 millones. Es decir, no estamos considerando los mejores años de venta que tuvo el Ecuador a través de PetroChina, en los cuales los commodities se encontraban por demás alto, entiéndase 2011, 2013, ¿sí? Antes de la caída y el establecimiento del precio del crudo ecuatoriano en aproximadamente $60 por barril, precio que jamás logramos ver, porque de lo que podemos entender, ¿sí? O inferir, básicamente es inferir. Como les decía en un principio, necesitaríamos todas las facturas de venta para poder identificar cuáles fueron los valores más cercanos que tuvo el precio del petróleo ecuatoriano. En esas circunstancias, pues necesitaríamos kilos y kilos y kilos de papel, ¿no es cierto?, para poder hacer los análisis. Así que lo que se puede determinar es que en verdad el precio del crudo ecuatoriano pudo ser valorada en menos de $40 cuando se encontraban en condiciones en el exterior sobre los 60. Es decir, hasta allá la justicia no ha logrado determinar e identificar cuáles han sido los, los reales perjuicios, y solo nos basamos por lo que podemos conocer de acuerdo a las declaraciones testimoniales que han dado los diversos lobistas que se encargaron de negociar, ¿sí?, el flete del crudo. Y ese flete justamente, más bien, estas declaraciones justamente se encuentran muy bien identificadas en los juicios que se encuentran en Nueva York. Por ejemplo, en el primer caso, dejemos ver si es que tengo yo un cuadro.
En el primer contrato, sí, de Petrochina, sí, que fue por aproximadamente 1.000 millones, ese es el monto general que ustedes están viendo en pantalla, pero en el primer contrato ya se logró identificar, sí, que los lobistas lograron recibir hasta $1 por la venta de cada barril. Y eso se encuentra pues dentro de los procesos judiciales que se lograron impulsar en la Corte de Nueva York, que terminó identificando y clarificando quiénes eran pues las personas que hacían el trabajo de Petrochina, ¿sí? En favor de los acuerdos de beneficios en negocios netamente reservados, únicamente ligados por el flete, únicamente ligados por el flete, lo que significa los costos y beneficios del diferencial se debe entender que fue un beneficio directo, ¿sí? A Petrochina, en el cual, si es que ellos obtuvieron o firmaron, por decirlo de alguna manera, no literal, ¿no es cierto?, acuerdos para beneficiar a funcionarios del Ecuador, eso todavía está por verse. Eso todavía está por verse. Pero las circunstancias tal como se encuentran solo han permitido que sí, que quienes fueron cabezas de Petroecuador en su momento, sí, constituyeron todo un sistema de lobby con quienes se encargaron de hacer los grandes negocios a nivel del fletamiento. ¿Cuándo efectivamente cambian las circunstancias del fletamiento? Les había dicho que los primeros contratos se firman en 2009, ¿sí? Y para el año 2013 se firma un adendum a los contratos que justamente lo llamaron framework, ¿sí? Que es una nueva guía de lo que significa el proceso de selección de buques para enviar el crudo ecuatoriano. Por ley, la empresa que está obligada a dar el servicio de transporte en Ecuador, quien tiene el monopolio de esto se llama Flopec, que es una empresa ligada a marinos en servicio pasivo, pero que es una empresa estatal. Y ella era la empresa que debía impulsar la contratación de buques para el traslado del crudo. Pero lo que a través de este framework, lo que se logró, ¿sí? Es que Petrochina imponga el tipo de buque, ¿sí? En el cual pues se iban a realizar los traslados de cada uno de los embarques, ¿sí? Y en cada uno de estos embarques se identificó a través de los conocimientos de embarque que el entonces periodista, porque no era un asambleísta, Fernando Villavicencio, logró obtener de Petroperú, ¿sí? Con el análisis de los embarques realizados a Petroperú se logra determinar que justamente existía un deterioro, un perjuicio en el precio del crudo que afectaba solo en el 2021 aproximadamente 1.400 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué autoridad de Petroecuador, qué autoridad de la Fiscalía General del Estado u otros que directamente han seguido de cerca lo que ha significado cada uno de los contratos de deuda que se firmaron con China, ¿sí? Han logrado identificar los reales costos, los reales costos? Es un tema que está todavía por verse y por observarse. Lo máximo que hay, ¿sí? Simplemente son glosas establecidas por la Contraloría General del Estado que identifican gastos menores con respecto a lo que significa el negocio y que además entran en duda. Entran en duda porque todos entendemos que de por medio existía una condición de constitución, de persecución a través de la elaboración de informes de la Contraloría General del Estado, el juez de cuentas aquí, que es el juez de cuentas de las instituciones públicas, que simplemente revisan ciertos procesos y no puede dar fe en realidad de las capacidades que en ese momento tenían los expertos para saber cuánto dinero sí o cuánto dinero no. De tal manera que la gran deuda
la gran deuda, más allá de los 18.000 millones de dólares, es entender con qué cantidad de crudo en realidad se terminó de pagar esa deuda, que queda clarísimo, los 1.300 millones de barriles que se entregaron, obviamente supera con creces, pero con creces lo que significa, esa deuda. De hecho, un poco para terminar, se han hecho ciertas valoraciones en las cuales se pudo identificar que el precio del crudo que se entregó a Petrochina pudo haber llegado en ciertos momentos hasta $14, considerando que en el mercado internacional a ese momento costaba 85. Eso es. Muchas gracias, Cristian, además por respetar el tiempo. Bueno, nos dejas con varias reflexiones sobre el proceso desigual de negociación con China, ¿no? Y de la falta de conocimiento y la opacidad de muchas de esas negociaciones. Vamos a dar paso a la siguiente presentación de Daniela Mora, de la PUCE, Ecuador. Daniela tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar y un máster en Desarrollo en temática de Economía Social por la Universidad Católica de Lovaina. Es doctorante en Desarrollo Territorial en Flaxo, Ecuador, y en Development Studies por la Universidad de Erasmus de Rotterdam. Sus investigaciones abordan las economías comunitarias y su papel en el desarrollo territorial. Tiene más de 10 años de experiencia en cooperación internacional, economía solidaria y análisis político, y actualmente es investigadora del Observatorio Socioambiental de la Inversión China en Ecuador y docente de la PUCE. Su ponencia será sobre economía política de la cooperación china en América Latina, continuidades, rupturas, límites y contradicciones. Daniela. Ok, bueno, buenos días con todas, con todos. Estoy muy honrada de estar en este espacio. ¿Cómo puedo con este? Ok, y para retroceder, ya no hay cómo retroceder. Bueno, ok. Bueno, lo que voy a presentar hoy, de hecho, está basado en un artículo que hemos escrito en coautoría con Carolina Viola, que se encuentra también acá. Y que básicamente aborda un análisis de la cooperación china que va a resultar bastante complementario a lo que estamos viendo con los colegas acá en el panel. Justamente el objetivo tiene que ver, o sea, lo que queremos hacer, ¿no? Es analizar hasta qué punto podemos decir que esta cooperación se presenta como una alternativa y si no es así, ¿qué continuidades vemos que mantiene más bien con lo que llamaríamos la cooperación tradicional? Asimismo, ¿qué rupturas presenta y también qué contradicciones podemos encontrar allí? Entonces, primero, obviamente, dar un poco de contexto. Sabemos que estamos actualmente evidenciando un cambio en el poder mundial. Se ha dado un desplazamiento progresivo del poder político y económico de Occidente a Oriente. Y eso se evidencia, pues, entre otras cosas, en el ascenso que ha tenido China como una potencia económica mundial. Tanto así que en el 2020 representaba el 18.45% del PIB mundial, superando a la Unión Europea y siendo superada solamente por Estados Unidos, como pueden ver allí, con cerca del 24%. Entonces, obviamente, este ascenso, este progresivo rol importante ha significado importantes desafíos a la hegemonía económica, política y cultural de Occidente. Ahora, otro tema que es fundamental para poder contextualizar la investigación que nosotros hemos realizado tiene que ver con la crisis de la ayuda tradicional. No es un secreto que la ayuda oficial al desarrollo enfrenta importantes desafíos, ya desde hace algunos años, ¿no? Ya desde los años 90 se cuestionaba su eficacia, se dio todo este tema de la fatiga de la ayuda, un poco a dónde se está dirigiendo este financiamiento, qué objetivos está alcanzando y si no es así, por qué esto está ocurriendo. Entonces, esto ha tenido como consecuencia, además de las crisis que hemos tenido en 2008, en 2020, una disminución de los flujos de financiación, digamos, en términos de ayuda oficial al desarrollo, desde aquellos donantes que llamaríamos tradicionales, ¿no? Europa Occidental, Estados Unidos, etc. Y basada también, entre otras cosas, en algunas críticas a su eficacia y no menores cuestionamientos a
cuáles han sido los intereses subyacentes de esta ayuda, ¿no? O que esta ayuda ha tenido, porque hay que tener en claro que la cooperación, la ayuda al final del día, sí es un instrumento de política exterior, ¿no? O sea que no se da por este altruismo, ¿no? Sino que finalmente pues existen también intereses de los países donantes que subyacen, ¿no? a esta cooperación. En este sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de América Latina frente a esta crisis, frente a esta disminución notable del financiamiento de la cooperación tradicional? Pues, por un lado, el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, ya desde hace algunos años, ¿no? Y también, claro, la búsqueda de acuerdos que los he puesto allí entre comillas más horizontales y recíprocos, y las comillas son importantes porque, bueno, sabemos que esto también tiene sus matices. También se ha fomentado esta construcción de una arquitectura financiera alternativa, y en eso voy a ahondar un poquito más adelante, porque es justamente, como digo, en este contexto en que se va preparando esa emergencia de China como un donante importante en la región. Justamente China se va a ir presentando como un socio de desarrollo en este contexto que hemos mencionado muy brevemente. Se presenta como un actor comprometido con la financiación del desarrollo, pero ya vamos a ver en qué términos, y quienes me han antecedido igual ya han presentado justamente elementos que vamos a relacionar con este tema. Los principios oficiales, ¿verdad? Ojo, esto es como se presenta China, ¿no? Dice, nosotros vamos a respetar la soberanía, vamos a proponer relaciones horizontales, beneficios mutuos, ya lo mencionó alguno de los ponentes, ¿no? Es una relación que no impone condicionamientos, ¿no? Es como ellos lo presentan. Pero obviamente también hay que entender que su cooperación y esta progresiva emergencia y entrada en regiones como América Latina está estratégicamente alineada con la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo a lo largo de estos días. Y de la misma manera, pues, con el consenso de Beijing, que también voy a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, evidentemente existen todos estos objetivos de proyección mundial respondiendo a sus intereses comerciales, económicos, ¿no? Que subyacen esta presencia y esta proyección que le interesa tener con base en cómo se presenta, ¿no? Como este nuevo actor que va a presentarse a financiar el desarrollo en el contexto previamente mencionado, ¿no? Donde la financiación tradicional, digamos que ha entrado en un declive, pero donde vamos viendo pues también los intereses, que ahí es donde viene el análisis de hasta qué punto hay rupturas o hasta qué punto hay continuidades. Ahora bien, para entender cuál es el modelo chino de cooperación, hay que tener claro, bueno, algunos analistas lo que mencionan es que tiene varios tipos de componentes. En el caso de Badel, por ejemplo, menciona que hay 3 componentes principales. Uno de ellos tiene que ver con inversión y ayuda o subvenciones, también las relaciones comerciales y la cooperación financiero-monetaria. ¿Qué significa esto? Como vemos aquí, hay varios componentes que, por lo menos si nosotros nos ciñéramos al concepto de la OECD, no entrarían en lo que es ayuda oficial al desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de componentes que efectivamente no son concesionales, no se dan en términos preferenciales, y de hecho abiertamente se está incluyendo el tema de inversiones, el tema de préstamos, etcétera, ¿ya? De hecho, por eso es que no, entre otras razones, además de que China se presenta como un país del sur y que digamos, por la OECD no es considerado un donante, sino un receptor, por todas estas razones no califica como AOD la cooperación china. Digamos, con información de Data Global Chinese Official Finance Dataset, podemos identificar 3 tipos de financiación, ¿no? Por un lado está el financiamiento oficial chino, que sería un equivalente a ayuda oficial al desarrollo por el tipo de componentes, ¿no? Justo las subvenciones, perdón, ayuda. Pero también hay otros 2 tipos importantes del financiamiento chino. Primero están estos otros flujos oficiales, que así los ha catalogado como digo, el Data Global Chinese Official Finance Dataset. Y estos son flujos no concesionales. ¿Qué quiere decir eso? No incluyen subsidios, donaciones, ni tasas de interés o plazos favorables o preferenciales para el país receptor. O sea, que es aquí donde entrarían justamente los préstamos, las inversiones y todos aquellos flujos que están orientados a propósitos comerciales o de representación.
Por otro lado, otro tipo también importante de financiación es aquel que se ha denominado financiación oficial vaga, en el sentido de que no hay suficiente información como para poder clasificar si equivaldría a AOD, Ayuda Oficial al Desarrollo, o a otros flujos oficiales. Esto es importante primero porque, como pueden ver, no existe como una sola categoría de qué exactamente está compuesta la cooperación china. Por otro lado, tampoco tenemos desde la información oficial estos detalles, porque en realidad no hay tanta disponibilidad y transparencia de la ayuda, perdón, la información oficial en este sentido. Entonces, lo que tenemos claro son, digamos, los estudios que han hecho varios investigadores y otros centros, ¿no? De estudios especializados que un poco tratan de dilucidar, ¿no? De qué está compuesta la ayuda china, ¿ya? Y como pueden ver, ya ahí ya tenemos algunos elementos que tal vez no catalogarían exactamente como ayuda. Entonces, ¿cuáles han sido los sectores prioritarios a los que se han orientado estos flujos? Todos los que mencioné anteriormente, como ya lo conocemos, como ya también ha sido mencionado por mis compañeros en el panel: desarrollo de infraestructura, proyectos energéticos, agricultura, minería, también algo en educación y salud, iniciativas contra el cambio climático, porque recordemos que sí hay un componente de subvenciones, lo que podría equivaler a ayuda oficial al desarrollo, pero luego vemos que realmente los sectores están muy claros, que responden más bien a inversiones, préstamos, ¿no? Y un poco lo que ya también presentaba anteriormente quien me antecedió. Entonces, aquí podemos ver justamente una comparativa de los distintos tipos de flujos, ¿sí? Y resalta allí que el mayoritario son justamente lo que les decía, los otros flujos oficiales. O sea, aquellos que mayormente incluyen qué cosa. Y esto es importante mencionar, lo hemos hecho con base en los datos más recientes con los que hemos podido contar, ¿no? Que no son datos oficiales, pero son justamente los del Global Chinese Dataset que les mencioné hace un momento, de 2023. Y allí ustedes pueden ver la ayuda oficial al desarrollo, o aquello que equivaldría a ayuda oficial al desarrollo realmente, si lo ponemos en una comparativa con todo el tipo de financiamiento chino que recibe los países de América Latina, es mínimo. O sea, casi no aparece ahí, ¿sí? Lo que mayoritariamente vemos son obviamente estos otros flujos oficiales que, como les decía, incluyen componentes, o son fundamentalmente, están basados en componentes no concesionales, no preferenciales, ¿no? Y allí entra el tema de préstamos, el tema de inversiones. Tenemos estos otros flujos vagos que no está muy claro cómo catalogarlos, que también están presentes hasta cierto punto, y bueno, ahí tenemos obviamente aquellos países que han recibido mayoritariamente flujos financieros desde China, como ya conocemos: Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina, en el periodo 2000-2023. Entonces, esto nos muestra una clarísima prevalencia de aquel componente que no es exactamente ayuda oficial al desarrollo, aunque para China todo se contabiliza como ayuda o como cooperación dentro de su modelo de cooperación, que es lo importante que queríamos nosotros resaltar un poco para mostrar estas, no sé si decirlo continuidades, pero contradicciones tal vez sí. Entonces, justamente en su momento, como lo mencionaba, China se presenta, ¿no?, como un actor que no va a promover injerencia en los países receptores, ¿no? No va a poner condiciones políticas, se va a centrar en las infraestructuras, pero sin embargo vamos a ver que se va a centrar en las infraestructuras y en prácticas de ayuda atadas, es decir, esto que está relacionado a sí, te doy cooperación, pero tienes que contratar a mis técnicos chinos, ¿no? O sea, existe como estas prácticas que de todas maneras ahí sí vemos una clara continuidad, ¿no?, con lo que también se ha visto en la ayuda tradicional. Los contrastes que trata de presentarse como una alternativa China a lo que podríamos decir era pues el consenso de Washington, ¿no?, que sí obviamente proponía estos condicionamientos, los ajustes estructurales, las famosas cartas de intención, y que bueno, se presentaba como centrado en ciertos temas específicos y obviamente la promoción de los valores democráticos liberales. Pero podemos ver que existen ciertas contradicciones que hacen que no resulte al final del día, o que esta presentación de China como un donante alternativo pueda ser cuestionada,
¿no? Primero por lo que está contabilizando como cooperación, como ayuda. Segundo, por los sectores en los que se está enfocando, que como ya lo mencionaron también mis antecesores, al final lo que están promoviendo es una desindustrialización y una reprimarización en las economías latinoamericanas por digamos, lo que están privilegiando como parte de sus inversiones y también de la compra de materias primas. Y justamente aquí está, podemos ver que al final se siguen produciendo y promoviendo relaciones asimétricas, a pesar de ese discurso horizontal del que habla o digamos que presenta China. También, lo que mencionaba hace un momento, se ha profundizado el modelo económico extractivo de la mano de estas inversiones, ¿no? Como ya también lo han detallado en profundidad mis antecesores. Las prácticas de cooperación vinculadas, o mejor dicho, atadas, que es lo que mencioné hace un momento, el uso obligatorio de empresas chinas, la exigencia de bienes y servicios chinos, y finalmente lo que ya mencionaba hace un momento, esta transparencia limitada, perdón, en los procesos de cooperación, porque no existe, digamos, información suficiente, oficial, ni muy actualizada como para que podamos conocer estos detalles, ¿no?, de la cooperación, y lo que sí existe es el esfuerzo de varios centros de investigación, académicos, etcétera, ¿no?, que son los que están al final del día produciendo esta información para que podamos conocer un poco más. Y hay un refuerzo del patrón primario exportador por cuanto al estar la prioridad centrada en los sectores energéticos y digamos, fomentando el extractivismo, pues lo que estamos viendo es todo lo contrario a una promoción de la industria, ¿no? Un poco también, además de otros elementos como los que ya hemos visto en las presentaciones anteriores. ¿Cuál sería el impacto, las implicaciones futuras un poco de esta relación, de esta presencia de China como un donante, como un cooperante alternativo? Bueno, estamos viendo un realineamiento constante, diría, geopolítico en América Latina. Podemos cuestionarnos si hasta qué punto es una alternativa al modelo de desarrollo occidental, por todo lo que acabamos de mencionar brevemente. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Bueno, lo que conocemos, que se estaría generando una mayor dependencia económica, pero ahora de China, o sea que al final no es tanto una alternativa. Los impactos medioambientales que conocemos y que, por ejemplo, justamente en el Observatorio Socioambiental de la Inversión China en Ecuador y Latinoamérica, del que soy parte, pues también nos interesa profundizar y conocer en estos temas. Y las limitaciones al desarrollo industrial y este fomento de la reprimarización del que ya había hablado también hace un momento. Entonces, habría que realmente evaluar de una manera más equilibrada la relación costo-beneficio, las oportunidades y los riesgos que se están presentando de este relacionamiento y, obviamente, cuáles serían los beneficios a corto plazo versus implicaciones a largo plazo. Sin dejar de lado, por supuesto, como lo mencionaba hace un momento Julián, por ejemplo, ¿no?, que al final del día, tanto para Ecuador también se ha vuelto China pues un socio del cual no puede prescindir en este momento. Entonces, eso también implica muchos desafíos en cómo manejar ese relacionamiento. Y si no me equivoco, hasta aquí llegué. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Excelente tu presentación. Nos deja pensando varias cosas, ¿no? El margen de maniobra que tenemos, las oportunidades y los riesgos, pero también la forma en que distintos países han afrontado la relación con China. Yo creo que Brasil nos tiene que llevar a pensar, a pesar de no haber firmado la franja y la ruta y de ser un aliado estratégico de China, sigue negociando con China y Estados Unidos de otra manera. Obviamente es un país muy grande, a veces ese ejemplo no sirve para países pequeños como el Ecuador, pero sí hay que pensar en los distintos márgenes de maniobras y las distintas formas de enfrentar a China y a Estados Unidos. Cada vez vamos a estar más presionados en ese sentido. Bueno, last but not least, alguien a quien queremos mucho acá, Mutuo. Lorena Herrera. Ella es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es doctora en estudios internacionales y magíster en relaciones internacionales por Flaxo Ecuador.
Es autora del libro A la sombra del dragón, Interdependencia asimétrica de China con Ecuador y Costa Rica. Sus publicaciones en revistas y libros de alto impacto abordan temáticas contemporáneas sobre las relaciones internacionales. Ha representado a Ecuador en espacios como CEPAL, la Comunidad Andina y la Unión de Naciones Sudamericanas, y fue electa como representante de las universidades del país en la Junta Consultiva de Política Exterior del Ecuador. Lorena va a hacer una presentación sobre China y América Latina, interacciones estratégicas en el siglo XXI en el sector portuario. Muchas gracias a la querida profesora Cintia Quiliconi. Me formé con los mejores, así que siempre para mí es un honor regresar a Flaxo, Ecuador. Siempre es un desafío también ser la última expositora, pero trataré de ser lo más concreta posible para que podamos respetar los tiempos propuestos. Bueno, vamos con la siguiente. Mi presentación sí quisiera posicionar parte de una línea de investigación que vengo desarrollando desde el año 2023 centrada en los puertos chinos. ¿Cuál es la interacción que tienen los países pequeños latinoamericanos con la segunda economía global, la potencia emergente del siglo XXI, como la conocemos hoy por hoy, China? Hemos hablado mucho de la iniciativa BRI, de la iniciativa OBOR, como se conoce en nuestra región, y evidentemente partimos de un escenario absolutamente relevante en el cual, sin lugar a dudas, el siglo XXI es representativo en todos los sentidos que podamos analizar. Solamente para poner un ejemplo en términos del comercio bilateral, hemos crecido casi a 500.000 millones de dólares del comercio bilateral entre China y la región se acentúa en esa cifra. Esto quiere decir un 46% más que el año 2019, un año antes de la crisis pandémica, en la que incluso China siguió creciendo en el primer trimestre y ahora en pleno contexto de la guerra comercial ha crecido en el primer trimestre un 5.4%. Este dato representativo nos da una idea de la capacidad que tiene China a través no solamente de la cooperación política, de la cooperación económica, sino también yo la llamo una capacidad de tipo transnacional y de los diversos mecanismos a los cuales China recurre. Evidentemente, el bilateralismo es una de las principales estrategias que China adopta en su relacionamiento con socios estratégicos, pero también vemos esta capacidad de China de incidir sobre espacios regionales. Ya hemos visto al presidente Xi Jinping visitando Malasia, Vietnam, Camboya y tratando de firmar un tratado de libre comercio con ASEAN, justamente como un mecanismo para contrarrestar los efectos adversos de la guerra comercial en este momento con Estados Unidos. Y con la región también se han consolidado diversos mecanismos, hay un permanente diálogo bilateral, específicamente en la Organización Mundial del Comercio, es una plataforma muy relevante dado que fueron 18 países latinoamericanos, muchos de ellos países pequeños, prácticamente que dieron un voto de confianza a China para que técnicamente pudieran apoyar su ingreso a la OMC en el año 2001. Si bien América Latina y el Caribe no estaba contemplada inicialmente en la propuesta de China del presidente Xi Jinping que se gesta en el año 2013, es justamente en el regionalismo latinoamericano, en la primera reunión CELAC-China, foros ministeriales, en donde se da esta apertura para que la región pudiera insertarse a la propuesta del BRI. Básicamente, ¿qué es el BRI? Es la propuesta transnacional más importante, un proyecto de infraestructura a nivel internacional, y el BRI se nutre también de instituciones internacionales, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que tiene líneas estratégicas para poder pues así decirlo, a asignar préstamos y recursos a los países a nivel global que requirieran ese tipo de propuestas de infraestructuras. ¿Y por qué el sector portuario latinoamericano? Y aquí quisiera ir un poquito más adelante. Bueno, cerca del 80% del comercio mundial se realiza a través de rutas marítimas. ¿Qué le falta a la región? Lo acabo de decir hace pocos días en una pequeña entrevista que tuve. No tenemos infraestructura. Carecemos absolutamente de una capacidad propia para poder financiar. Necesitamos acceder, obviamente, a recursos externos. Necesitamos que, en este caso, China se ha convertido en los últimos años en el principal proveedor en cooperación en materia de infraestructura portuaria. Hoy no solamente hablamos del puerto de Chancay. Me pidieron que solamente me centre en Chancay, pero voy a tratar de insertar 2 casos más de estudios que ya fueron publicados sobre el caso de Jamaica y Panamá. Aquí está un querido colega de Panamá.
pues que conoce muy bien del tema. Y efectivamente los puertos son estratégicos porque no solamente representan pivos geoestratégicos, ¿no es cierto?, sino también son espacios en donde se afianzan las relaciones, alianzas internacionales y sobre todo se genera mayor competitividad para los países, pero también para las empresas transnacionales que están operando en los mismos. En ese sentido, pues sin querer ser reiterativa, la iniciativa OBOR es absolutamente relevante, ya lo dijimos, incluye cooperación en materia económica, la facilitación del comercio, la infraestructura portuaria, también el componente de conectividad y el componente digital es parte de estos proyectos de infraestructura y, por supuesto, las inversiones transnacionales, las inversiones que son representativas. Hay un giro en cuanto a por así decirlo, a la estrategia que China había adoptado. Prioritariamente habían sido sectores que, como bien decía Daniela, reprimarizan las economías, sectores muy tradicionales como la minería, como la energía, pero hoy por hoy el sector transporte, y ya desde el año 2019 venía presentando un 14 al 17% de proyección de China en ese ámbito. Y hoy vemos que básicamente solamente la primera etapa del puerto de Chancay estamos hablando de 1.300 millones de dólares, solo en la primera etapa, sin todavía haberse construido todo el puerto. Son importantes porque las inversiones para una región debilitada, para una región que se mantiene en un contexto de constante incertidumbre, más aún cuando muchos especialistas advierten que vamos a tener que tomar una posición o por China o por Estados Unidos. Evidentemente, esta situación compleja que ha venido atravesando América Latina se explica por varios elementos. No hemos sido capaces de incorporar tecnología a los sectores estratégicos productivos. Seguimos exportando lo mismo que hace 50 o 60 años. De otro lado, se han generado nuevas dependencias. En este caso, pasamos de la dependencia de norte-sur a una dependencia sur-sur. Sí, efectivamente, la cooperación es importante. La conferencia de Bandung establece esos principios de la cooperación en materia internacional que Daniela nos ha explicado perfectamente, pero la pregunta es hacia dónde va esa cooperación y hacia qué tipo de inversiones. China propone ahora los green investments, ¿no? Propone inversiones verdes, inversiones sostenibles y sustentables, sobre todo para mitigar los cambios de la agenda climática. No obstante, no es necesariamente lo que se presenta en los puertos. Si bien hay beneficios en términos de recibir esas inversiones transnacionales, también se presentan serios desafíos para los países. Lo vamos a decir un poco más adelante. De acuerdo a datos de la CEPAL, este dato, por cierto, no tiene que ver, no se relaciona directamente con la infraestructura portuaria, pero hasta el año 2019 estábamos hablando de 86 proyectos de infraestructura en América Latina, en este caso que China ha proveído de los mismos, ¿no es cierto?, ha invertido estratégicamente con un monto que alcanzaba en ese momento los 77.000 millones de dólares. Ahora seguramente las cifras serán pues absolutamente relevantes y superiores. Aquí lo único que yo quería mostrar es cómo ha aumentado el comercio entre las economías de ingreso bajo medio, y esto evidentemente incluye a los países del sur global. Entonces vemos que evidentemente pues hay un hecho positivo en el aumento de la demanda mundial, esto obviamente antes de la guerra comercial, porque ahora el panorama es absolutamente distinto. Vemos que cada vez más ya no dependemos necesariamente, ni China tampoco, concuerdo con Julián, no dependemos solamente de las exportaciones de los mercados o de las cadenas de suministro a nivel global, en donde nos fortalecemos con Estados Unidos, de acuerdo a China, sino que China ha logrado diversificar estratégicamente sus relaciones políticas y económicas, y en este momento las alianzas estratégicas que China ha tejido con el sur global son importantes. Sin hablar de los BRICS, vemos que solo en el caso de Brasil, China, Indonesia, estas ya representan casi el 60% del PIB global. ¿De qué estamos hablando entonces? De un giro, ¿no es cierto?, en la dinámica comercial, un giro en cuanto a los patrones tradicionales del comercio, y mientras que las economías desarrolladas hoy solo representan el 40% del PIB. Entonces, el comercio del sur se ha incrementado, vemos un indicador importante del 8% de acuerdo a un último informe de la OMC, 8% en 1995 a casi el 25%, y hay proyecciones que esperan que para el año 2030 el comercio pueda alcanzar el 30%. Estoy hablando de economías emergentes y en desarrollo, en donde se ancla obviamente China como una economía emergente y América Latina como una región que todavía no puede ser bajo ninguna óptica concebida como industrial, ni siquiera semi-industrial.
Pasemos entonces ya al tema directamente de los puertos. ¿Por qué los puertos son importantes? Porque todos los países en este momento, sobre todo en América Latina, si vemos en el caso del periodo 2007 y 2014, el índice de conectividad marítima había crecido ya un 41%. Ahora con las nuevas infraestructuras chinas, que por cierto, en donde China no solamente construye el puerto, también concesionan puertos, en el caso de Balboa y Cristóbal hasta el 2047. En el caso del puerto de Chancay, concesiones por 30 años. Entonces estamos hablando que China financia los puertos, invierte millones de dólares y de otro lado les dota de toda la infraestructura necesaria para operar. Y este indicador evidentemente ya en el puerto de Chancay ha tenido importantes efectos. Vamos a ver que hoy Perú está entre los 5 países, entre los 5 top, entró, ¿no es cierto?, al grupo de los grandes, en donde prácticamente ya ha incrementado su competitividad, no solamente a nivel de las rutas marítimas internacionales, sino su competitividad regional. Incluso todavía no podemos hablar de que está al mismo nivel del puerto de Balboa y Cristóbal en Panamá, pero está llegando a tener estos indicadores. Bueno, había dicho yo, el nivel de conectividad portuaria de Perú solo es superado por Panamá, que ocupa el puesto número 26, México 27 y Colombia 28, Brasil 34. Miren ustedes, este indicador en el año 2006 alcanzaba la posición 51. Resulta que con la primera fase del puerto de Chancay ya ha alcanzado una posición estratégica. Entonces, es importante también la estrategia, de otro lado también son estas estrategias del nearshoring, en donde básicamente las transnacionales o las grandes empresas pueden cada vez más, a través de este tipo de infraestructuras, acercar su producción al destino final de productos o servicios que oferta. ¿Qué genera esto? Mayores ingresos, mayor competitividad y, por supuesto, mayor desarrollo económico. Hablo solo de desarrollo económico, no estoy hablando de desarrollo local, absolutamente. Había dicho yo también, la competitividad, la transferencia de tecnología es un elemento muy importante. No hemos sabido aprovechar eso en la suscripción de tratados de libre comercio. No existen capítulos en donde específicamente se explique cómo, si negociamos un acuerdo a nivel bilateral, cuáles van a ser los beneficios, en qué sectores y cómo se va a transferir la tecnología y cómo esto va a beneficiar a los países de destino. Tampoco hay claridad en cuanto a las negociaciones que se han producido con los puertos latinoamericanos. Pasemos. Bueno, esta es una foto, solamente ustedes ven COSCO Shipping, es la principal empresa, 100% de financiamiento, en este caso con el puerto de Chancay. Ya había dicho yo este dato que es importante y representativo y también les había indicado que en una primera fase ya se habla de 1.300 millones de dólares y se prevé una segunda fase de casi 2.300 millones de dólares. Hay que recalcar un tema. ¿Cuál es el interés estratégico de China en el caso de Perú? Los mismos commodities que exportamos tradicionalmente, pero hay un interés sobre todo en el sector minero, ¿no? Hay un interés estratégico de China acentuado en el Perú en el sector minero. Por lo tanto, ahí podríamos ver justamente por qué se está tratando de ampliar esta ruta y por qué en el actual gobierno de la presidenta de Perú se ha extendido la negociación del Tratado de Libre Comercio, que por cierto Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en suscribir. Solamente con una proyección, se proyectaba hasta 21.000 contenedores de 20 pies con el puerto de Shanghái. Estamos hablando de un hub de portuario que no solamente trata de generar todos los elementos que ya he dicho, competitividad, inserción en la economía global, es que el Perú pueda ser parte con más facilidad de estas cadenas de suministro a nivel internacional, sino también se trata de un parque industrial. Chancay representa un parque industrial, representa una oportunidad en ese sentido, sí, para el Perú de poder transitar hacia otra matriz de producción y de desarrollo. Y de otro lado también permite sustantivamente el incremento de Perú en la competitividad regional. Aquí vemos la foto del presidente Xi Jinping, que en su 31ª reunión de líderes de la PEC aprovechó esta visita y justamente fue a Perú también para inaugurar la fase 1 de Chancay. Se ha denominado por parte del presidente Xi Jinping un corredor de tipo estratégico. Está construido a 70 kilómetros al norte de Lima. Ya hemos visto que la empresa COSCO Shipping tiene básicamente la concesión del puerto, el financiamiento 100% privado y evidentemente se espera convertir al puerto de Chancay en un eje estratégico de la nueva ruta de la seda.
Hay un servicio que es muy interesante, que es el WSA5. Todavía estoy tratando de incorporar elementos. Esta es una investigación que está en curso, por cierto, la del Perú. Y esto conecta, miren ustedes, 23 días del puerto de Chancay con Shanghai. ¿Cuál es el objetivo? Optimizar las operaciones logísticas, fortalecer, reducir sustantivamente los tiempos de navegación y generar un mayor espacio de competitividad para las empresas transnacionales. Bueno, hay varias potencialidades del puerto, no me alcanzaría el tiempo para poder discutir todas, pero efectivamente yo quisiera resaltar los 3 elementos: digitalización, una propuesta que permite optimizar la infraestructura logística y, por supuesto, complementariamente se ha trabajado en la expansión del TLC Perú-China, que fue suscrito inicialmente en 2009, entró en vigencia en el 2010, y esta posibilidad de extender el TLC Perú-China es obviamente también un elemento adicional que viene de la mano de las negociaciones que se han realizado ya conjuntamente con el puerto. Eso en cuanto a Shanghái, pero leía una nota que decía, el primer puerto de China construido en América Latina. Eso no es cierto. El primer puerto de China pues fue el puerto de Panamá, 1997, la concesión de Hutchinson Whampoa, en donde se negocia, se da la concesión por un periodo de 30 años. El expresidente Cortizo de Panamá es que justamente quien negocia, o más bien le da la posibilidad a Hutchinson de seguir operando hasta el año 2047. Hay toda una problematización alrededor de esa decisión, pero él la sustentó en función de que era un informe de Contraloría General del Estado y que él estaba cumpliendo lo que decía la ley. No era una decisión política, decía el presidente Cortizo, sino más bien fue una decisión técnica y jurídica, ¿sí? Ustedes tendrán sus propias conclusiones. Importante saber que Panamá tenía relaciones bilaterales con Taiwán, evidentemente como un pivot, ¿no? Como una especie de ajedrez. Todas las relaciones políticas y económicas se tergiversan más bien y se prefiere las relaciones con China. Se desconoce la importancia que Taiwán tenía tradicionalmente en la región. Costa Rica fue el primer país en suscribir relaciones políticas y diplomáticas, y luego Panamá durante el mandato del expresidente Varela. Fueron un total de 47 acuerdos bilaterales, 47 acuerdos bilaterales en distintos ámbitos de la agenda. También, obviamente, Panamá fue uno de los primeros países en entrar a la ruta de la seda, a la propuesta BRI, y evidentemente hasta el día de hoy el presidente José Raúl Mulino por lo menos no ha decidido firmar un TLC con China. Todavía el TLC se mantiene, por así decirlo, en suspenso, pero es uno de los elementos adicionales. Más allá de esto, aquí yo quería mostrarles una breve sistematización. Esto fue una elaboración propia para esta investigación. Claramente podemos ver cómo la mayoría de empresas chinas están asentadas en Panamá. Muy interesante saber que la mayoría tienen la licencia SEM. Es una licencia específica a la que las empresas pueden acceder, y de esta manera tienen más beneficios tributarios y económicos para poder operar. ¿Cuáles son los principales sectores? Ustedes lo pueden ver ahí. Los sectores, básicamente, la construcción, la tecnología y el transporte y la logística. Ya se venía entonces configurando toda una agenda para que Panamá pudiera, por así decirlo, asentarse dentro de la propuesta de China de construcción de puertos, y estamos hablando que todas las registradas alcanzaban hasta el año 2023 162 empresas. De 162 empresas, las que acabo de mencionar anteriormente representan un 11,72 registradas hasta el año 2023. Aquí están los proyectos emblemáticos. Ya me dijeron que solo me quedan, creo que 3 minutos, así que tengo que terminar muy rápido. Pero tenemos como un estado actual de los puertos en China la prórroga del contrato a través de la ley número 5 de 16 de enero de 1997. Como ya había informado, Balboa y Cristóbal, puertos estratégicos, salida al Atlántico, al Pacífico, un índice absolutamente alto en términos de la conectividad marítima, y sobre todo generan una puerta de entrada a todas las rutas marítimas de la región y también de otras partes del mundo. Sigue en vigencia entonces hasta el año 2047, al menos de que el presidente Mulino decida salir del acuerdo. No sabemos qué va a pasar.
Y de otro lado también, lo único que yo quiero resaltar es la construcción de la terminal de cruceros, el puerto de Amador, es muy importante. Esta fue una concesión de Pacific Cruises Consortium China Harbour Engineering Company y una filial inglesa, Jan Denul Group, del año 2017. En total, $165 millones. Miren qué importante que son estos proyectos que no dejan de ser emblemáticos, evidentemente, para un país pequeño como Panamá. Y finalmente, creo que no voy a alcanzar a comentar todos los aspectos de Jamaica, pero bueno, están dentro de la publicación, luego les puedo compartir el sitio web. Estamos hablando de que Jamaica en el Caribe, uno de los primeros países en reconocer a China, 1972, en materia de infraestructura portuaria es importante, entra al BRI en el año 2019 y China lo que ha hecho es dotar de millones de dólares en materia de inversiones, sobre todo para la concesión del puerto de Jamaica. Hubo un problema en el puerto de God Islands. ¿Qué pasó? Pasó que organizaciones asentadas en la defensa de los derechos de la naturaleza no permitieron que el puerto se construyera. Ese es uno de los elementos que yo había dicho en mi propuesta, hay que considerar. Muchas veces China cree que las infraestructuras portuarias o el tipo de cooperación económica solamente se trata de ir, firmar el acuerdo, invertir. Las dinámicas territoriales son distintas. Las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de la naturaleza pueden reaccionar adversamente a esos proyectos y de hecho en Jamaica ocurrió esto en el puerto de God Islands. También, simplemente para terminar, hablamos de una concesión de 30 años, es decir, concesiones a largo plazo, y millones de dólares en inversiones y obviamente una capacidad de China de influenciar geopolíticamente también en esos puertos. Es todo lo que diré, dado que creo que hasta ahí llegué, ya no tengo más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy ilustrativa tu presentación. Creo que nos deja con varias preguntas. Vamos a abrir ahora la mesa a preguntas que tengo ya dos que me han llegado, tres más, muy bien. Y voy a abusar de mi posición de chair y voy a hacer también un par de preguntas que no puedo evitar, pero voy a ir leyendo estas que tenemos por aquí. Esta primera